Hola, nada más vamos a esperar a que se conecten un poquito más de compañeras y empezamos, ¿va? Creo que es cuando pones la cámara como acostada que no veo los comentarios. No sé si me están escribiendo o no veo los comentarios, pero está bien de todas formas. Siempre que me toca hacer un en vivo me pongo nerviosa, siempre, pero ya luego se me quita. Así que esperamos un poquito más a que se conecten más compañeras o a ver que se estabilice un número y ya empiezo, ¿va? Por mientras, si quieres me voy presentando. Yo soy Arusi, soy parte del colectivo de las Brujas del Mar y a mí me invitaron a esta jornada y la verdad es que sí me emocionó bastante porque compartir un espacio con tantas mujeres que admiro tanto, que son tan fregonas en lo que hacen. La verdad es que para mí fue muy emocionante que me invitaran junto con todas las compañeras a las que invitaron a esta jornada. Y pues qué chido que se estén abriendo más espacios para poder hablar desde el abolicionismo, desde el radicalismo. Creo que ahorita es más necesario que nunca que estemos informadas, que sepamos de estas cosas, que nos cuestionemos también toda la información que podamos. Y pues nada, a mí me toca hablar del privilegio masculino más antiguo del mundo, o el mal llamado el oficio más antiguo del mundo. Así que vamos a hablar básicamente de la prostitución en esta ocasión. No sé si me escucho bien o qué onda. ¿Sí me escuchó? Bueno, la verdad es que estaba yo como algo dudosa de cómo abarcar el tema, porque creo que se ha hablado mucho, ¿no? De por qué nuestra postura abolicionista en la prostitución, y creo que está muy confundido como el concepto del abolicionismo, porque como que muchos comentarios que por ejemplo hemos recibido en Brujas del Mar hablan mucho como de oye, pero ¿qué va a pasar al abolir? Porque van a empujar a muchas mujeres a la clandestinidad y lo mejor es regular y bla, bla, bla. Entonces decidí hacer una muy pequeña investigación acerca de dónde son los primeros registros históricos de la prostitución, cómo se manejaba a través de la historia en diferentes partes del mundo y ver de dónde vienen las posturas regulacionistas, de dónde vienen las posturas abolicionistas y de dónde vienen las posturas prohibicionistas, y de ahí vamos a empezar como a desmaruñar, o sea, con base en el contexto histórico, todas las dudas y todo lo demás. Entonces vamos a empezar. Desde que existen registros históricos encontramos la prostitución como un oficio que se remonta por ahí del año 18 antes de Cristo. O sea, hace bastantísimo tiempo, incluso antes de la Mesopotamia. Por ejemplo, encontré que en Babilonia un par de historiadores griegos encontraron un tipo de norma que obligaba a todas las mujeres a prostituirse por lo menos una vez con un extranjero, y esto era como una costumbre que daba muestra de hospitalidad y se llevaba a cambio en un santuario religioso que era el santuario de la Miguita, y era a cambio de un pago. Entonces básicamente por ley todas las mujeres estaban obligadas a prostituirse por lo menos una vez en la vida, y más que nada es el mensaje implícito como de la ofrenda de la mujer o algo por el estilo, porque el que haya sido como en un contexto de una muestra de hospitalidad como que habla mucho de cómo se veían las mujeres en ese entonces y cómo, si me lo preguntan, se siguen viendo ahora. Por ejemplo, ya yéndonos un poquito más adelante, en Fenicia se realizaban unas acciones a una diosa de la fecundidad, en donde tú tenías que las mujeres tenían que ir y dar ofrendas de bienes, en lo particular eran caballos. Las mujeres tenían que golpearse a sí mismas al dar las ofrendas,
Y lo que ocurría es que las mujeres que no tenían ofrendas para dar a esta diosa eran llevadas como a un tipo mercado, o había un mercado pues en donde podían prostituirse, y pues debían básicamente entregarse las veces que fueran requeridas, y con los suministros que pudieran obtener de esa prostitución eran entregados como ofrenda a la diosa de la fecundidad. Y esto tenía que ser constante porque era para preservar la fecundidad, algo por el estilo, y eso era como importante en esos entonces. Claro que si ahorita nos lo preguntan, pues muy pocas mujeres quisieran dar una ofrenda, ¿no? Pero bueno, este tipo de situaciones de las ofrendas a diosas o a dioses, y este intercambio de bienes que se conseguían a través de la prostitución, también se ve, por ejemplo, entre fenicios y griegos, se ve en la Edad del Bronce, se ve en Israel, y como podemos ver en este rollo o en este contexto, como que estaba muy metida las creencias religiosas o como las creencias espirituales, o no sé cómo llamarle, el clero, en ese tipo de transacciones y en ese tipo de prácticas. De ahí se viene como una etapa que yo creo que sí es bastante marcada en el tema de la prostitución, que es la antigua Grecia, en donde se estableció el primer burdel. Y pues las ganancias del burdel eran básicamente manejadas por el Estado, mismos que con esas ganancias hicieron el templo a Afrodita, que como sabemos es la diosa del amor y la lujuria y el deseo y todas estas cosas. Entonces pues también trae como un rollo mucho Estado, creencias, deidades, onda por el estilo, ¿no? Pero sí, el primer burdel se estableció en la antigua Grecia. Ese es como un dato. Y incluso en la antigua Grecia había lo que se le llamaba como la prostitución religiosa, donde en textos de Corintio y Chipre había más de 1000 prostitutas, y estas eran como para atender en cuestiones religiosas a deidades, a personas de un rango eclesiástico o algo por el estilo, porque si bien sabemos que ahí no había como una iglesia católica todavía formada, sí había como lo que ahora conoceríamos como sacerdotes o algo por el estilo, o sea, hombres de un rango especial que predicaban algún tipo de creencia religiosa, y más o menos de eso se trataba la prostitución religiosa en la antigua Grecia. Ahora, yo les voy a pasar como a las compañeras de Colectiva Asteria, les voy a pasar como una bibliografía con todos los links de donde saqué toda la información, para que no digan que yo estoy viciando la información y tal, sino de que neta hay registros históricos de todo lo que les estoy contando y de todo lo que encontré. Y lo más simpático, o bueno, no simpático, lo curioso diría yo, es que en la antigua Grecia empezaron a haber como categorías de prostitutas. Por ejemplo, estaban las chamaitipai, que eran las que ejercían en el exterior. Estaban las peripatétiques, que eran las de la calle. Había algunas en puentes. Y sí hay registros de hombres prostituyéndose, pero el perfil es simpático, pues eran adolescentes empobrecidos o esclavos. Incluso en Atenas, que era legal la prostitución, en la antigua Grecia, las mujeres prostituidas en su gran mayoría eran esclavas, exesclavas y extranjeras. A ellas se les llamaba pornai, que significaba vendida. Y después, si avanzaban como en esa categoría de pornai, podrían convertirse en prostitutas independientes, que eran viudas pobres o antiguas pornai. Las pornai eran esclavas y propiedad de proxenetas, y estos proxenetas pagaban impuestos por poner el servicio de las pornai, ¿no? O sea, también como en aquellos entonces el matrimonio se daba como en un contrato,
o sea, los matrimonios eran como contratos para poder juntar bienes, tierras y cosas por el estilo, es que la prostitución tenía muchísima demanda. Bueno, sigue teniendo mucha demanda, pero más o menos ese era como el contexto. Eh, ya después en Roma, que es donde se encuentra por primera vez como el término prostitutere, que significa exhibido para venta en Roma, obviamente hablando del cuerpo. Se vienen igual clases de prostitutas, en donde vienen como las del estrato social más bajo, que eran las cuadrantarias, y se llamaban así por cobrar cuadrantes. Las felatoras, que eran dedicadas exclusivamente a la felación, como su nombre lo dice. Las palas, que aceptaban cualquier tipo de transacción económica que el cliente pudiera pagar, y así hay varias hasta llegar a la delicatée, que era ya la prostituta con clientes poderosos. Algo que aquí llama la atención es que a partir de este periodo histórico en la prostitución en Roma, empieza a haber como una manera de diferenciar a las prostitutas de las demás mujeres, y esto es porque las vestían diferente. Ellas tenían que estar vestidas diferente para poderlas identificar en cualquier momento y poder pues tener sus servicios, me imagino yo. Pagaban impuestos, mayormente los encuentros se hacían en baños públicos. Incluso se tiene un registro histórico de que el año 1 después de Cristo en Roma estaban inscritas 32,000 prostitutas en la capital del imperio. Toda esta situación desde entonces era legal, lo ocupaba el Estado, pagaban impuestos, había registros, y de nuevo mayormente eran mujeres empobrecidas. Era una minoría bastante apabullante la que tenía algún tipo de preparación, otro estatus socioeconómico, y ellas eran las que eran remitidas a clientes más poderosos, como lo que sería hoy en día una prepago, un escort o algo por el estilo. O sea, ya existía como ese concepto desde aquel entonces. Por ejemplo, algo que encontré de la cultura azteca es que en aquellos entonces eran llamadas awillani, que significaba tener lo necesario. Y las autoridades políticas y religiosas de aquella cultura lo aceptaban y regulaban caminos y edificios en donde ellas podrían ejercer la prostitución. O sea, solamente como en las zonas designadas por las autoridades de aquellos entonces es que podían practicar la prostitución, y esos lugares se llamaban sihuacali. Y aunque cobraban, quienes ejercían la prostitución en la cultura azteca también eran mujeres precarizadas y de bajo estatus socioeconómico. En la Edad Media es que ya vemos como una contradicción en la postura, o lo que llamamos, o me gustaría llamar, la doble moral patriarcal. Porque si bien fue como una etapa en que la iglesia estaba muy poderosa, la iglesia básicamente fungía como Estado. Entonces, al mismo tiempo que castigaba como la lujuria de las mujeres, también era bastante permisivo con la prostitución, y ahí es donde venía como esta doble moral patriarcal, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, porque yo creo que sigue vigente de alguna forma u otra. Por ejemplo, en Venecia, en 1358, el Gran Consejo declaró la prostitución como indispensable para el mundo. En estos momentos también las prostitutas eran marcadas de alguna forma u otra con una vestimenta diferente para poderlas identificar rápidamente. Por ejemplo, en Florencia llevaban campanas en los guantes y en el sombrero. En Milán llevaban mantos negros. Y en otras ciudades empezaron a ver el negocio de la prostitución y empezaron a crear burdeles, y todos estos eran gestionados por el Estado. Ellas pagan impuestos, etcétera. Y uno pensaría, bueno, al estar regulado, al tener un permiso por parte del Estado, que en ese entonces era básicamente la iglesia,
las cosas debieron ser más fáciles para las prostitutas en aquellos entonces, y la verdad es que no fue así, porque el mismo Estado se esforzaba por desterrar a las mujeres en prostitución, enviándolas a zonas suburbanas, e incluso esas zonas suburbanas rápidamente se convirtieron en barrios marginalizados. Esto no detuvo la demanda de la prostitución. Quienes la consumían en su mayoría eran personas de la nobleza o del clero. Por supuesto, la mayoría de las mujeres, por esta marginalización y por este destierro que hacía la iglesia, pues no vivían en muy óptimas condiciones. Después, cuando viene el Renacimiento, seguía la asociación Iglesia-Estado fungiendo como si fueran uno solo. El mal necesario, que era la prostitución, persistió en condiciones similares, solo que durante el Renacimiento había como esta regla de que las prostitutas no podían ejercer con judíos, solamente con hombres cristianos. Ya en la época moderna es donde como que desaparece, por así decirlo históricamente, la figura de la prostituta para cambiar o mutar a ser la cortesana. Y pues vaya, esto en Roma y Venecia estaban reglamentadas, estaban contabilizadas, tenían todo un registro de cortesanas en la época moderna, e incluso se ponía, como quien dice, a una matrona, en ese entonces se le decían reinas, que eran las que como que controlaban a todas las prostitutas para que estuvieran al margen de la ley y no tuvieran problemas con la ley y con la policía de aquellos entonces. Vaya, en Birmingham es que empieza el punitivismo patriarcal conservador que ahora conocemos. Vaya, que ya es una prohibición conservadora que criminalizaba a las mujeres en prostitución. La mayoría de ellas, de nuevo, eran precarizadas. En esos entonces no había oportunidad de trabajo. Esto ocurría antes de la medicina moderna, antes de servicios básicos de salud. Entonces la esperanza de vida de todas estas mujeres era realmente muy baja. Entonces yo creo que si nos vamos como a un contexto histórico, sí podemos ver que existió desde hace muchos siglos la regularización, que existió la legalización incluso de la prostitución, y toda esta era administrada de alguna forma u otra, o por el clero o por el Estado. Entonces, pues yo creo que sí es como curioso, investigar como toda la historia de esta situación, como para entender un poquito más de qué va, ¿no? Porque a mi parecer, pues todas las raíces que rodean a la prostitución pues vienen de posturas en las que el feminismo nunca ha estado ni ha podido estar de acuerdo, ¿no? Empezando por ahí, no viene como de una iniciativa personal, no viene de una organización independiente al Estado, no es como que la iglesia haya estado en contra de eso alguna vez, o cosas por el estilo. Incluso hay salió hace poco información de que la Iglesia Católica ha regentado prostíbulos desde siempre. En la Edad Media lo consideraba un mal menor, ahora un mal necesario. Nada más con decir que San Agustín de Hipona en el siglo V sostenía que si se cerraban los prostíbulos, la lujuria iba a invadir toda la sociedad y se iba a volver toda una locura. Entonces, imagínense si ahora todavía persiste el comentario de, bueno, pero es que si no hay prostitutas, pues los hombres van a empezar a violar a las mujeres y se va a volver una locura. Ese argumento ya existía en el siglo V y fue dicho por un santo. O sea, no nada nuevo, es el mismo patriarcado de siempre. La situación acá es entender de qué va el abolicionismo y entender de qué es el prohibicionismo, que es lo conservador, lo puritano, y esto no busca erradicar la prostitución, sino mantener las apariencias, a mi parecer. Yo creo que demoniza y desprecia a las mujeres en situación de prostitución, tratándolas como mujeres de segunda clase,
Y esto muy poco tiene que ver con el análisis abolicionista, que es un análisis más material, más sustancial, un análisis socioeconómico, donde le quitamos el foco a las prostitutas y se lo ponemos más a los puteros y a los proxenetas. Los puteros, esta creo que es como una expresión, creo que de las compañeras de España la hemos adoptado algunas feministas, dado que no hay como tal una palabra corta para como señalar a los hombres que consumen prostitución, y por eso se le llama putero. Vaya, hay que tener muy en cuenta de que la prostitución, como vimos en ese breve resumen que les acabo de compartir, es una institución patriarcal que tiene muchísimo tiempo, que ha estado sostenida por el Estado y el clero, que ahora es una de las industrias más rentables que hay. El abolicionismo, la verdad es que rechaza la noción patriarcal de la rentabilidad sexual femenina. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. No se rechaza a la mujer que ejerce prostitución, porque se vienen con todo un tema de, no, pues es que no es feminismo si no participan las mujeres prostitutas. Y es así de, pues sí, o sea, nada más que la situación es que nosotras estamos en contra del sistema que orilla a las mujeres a ver eso como un recurso a la comercialización de nuestros cuerpos, y eso creo que tiene un poco más de sentido desde una perspectiva feminista. También es rechazar la idea de que el papel de la mujer dentro de la relación sexual es básicamente el recipiente o la parte pasiva o es objeto, y más o menos esa es como la figura en la que se pone de alguna forma u otra a las mujeres en situación de prostitución. Aparte también viene como todo un tema del valor de la mujer con base en su uso, como si fuéramos objetos, ¿no? De esto también se vienen raíces como de la virginidad y el mito de la virginidad y ondas por el estilo. Cuando nosotras hacemos un juicio o cualquier persona hace un juicio de la mujer como sobre su uso, o sea, sobre su vida sexual, por decirlo así, entonces estamos objetivizando a la mujer de alguna forma u otra al decir que su valor depende de qué tan menos usada está. Entonces el que se ponga a la mujer en situación de prostitución desde el feminismo o desde cualquier espacio como una mujer que no se respeta a sí misma o que no tiene valor o que no respeta el valor que tiene, también es un poco patriarcal, porque básicamente estamos cayendo de nuevo a ese discurso en el que nos dice que si las mujeres somos usadas como si fuéramos cosas, es que vamos perdiendo nuestro valor ante la sociedad y ante nosotras mismas, y por ahí no va el abolicionismo tampoco. A diferencia del regulacionismo, se hace un análisis histórico y se hace un análisis con perspectiva de clase, sexo y raza. No hay modo de poder hacer un análisis sobre la prostitución sin interseccionalidad. Y se llega a la conclusión de que la prostitución solo es posible en un contexto de desigualdad entre hombres y mujeres, y se nutre de la pobreza y del colonialismo. Esto más que nada bajo el contexto de lo que estábamos hablando hace rato, de cómo eran ofrecidas a extranjeros en muchas culturas, o cómo se ponían los burdeles o estos lugares donde se ejercía prostitución justamente como para atender necesidades de extranjeros. Entonces sí es una práctica, queramos o no reconocerlo, bastante colonialista, incluso imperialista. Sin embargo, el regulacionismo nos quiere vender este discurso progresista de reivindicación, de libre elección, que por cierto les recomiendo muchísimo una charla que hizo Lola López para Mujeres de la Sal en su segunda jornada radical acerca de la libre elección. Estuvo buenísima.
La verdad es que puso como muchas palabras a cosas de las que pienso. Entonces, vaya, se las recomiendo bastante porque también es muy necesario que estemos enteradas de cuál es el mito de la libre elección. Y ella lo puede explicar más a fondo para que yo no me alargue muchísimo más o no me vaya como por la rama. Bueno, el chiste es que la postura regulacionista aboga a esto, al progresismo, a la libre elección, a la reivindicación de las mujeres prostituidas, onda por el estilo, y lo que no están llevando a cabo es un análisis, porque están llevando incluso el debate desde lo individual en casos normalmente excepcionales, que están en las mejores condiciones, haciendo una división entre prostitución y trata como si fuera indisociable, porque incluso ya instituciones como por ejemplo Médicos por el Mundo han dicho que no es indisociable, que si es por motivo de un fácil estudio de oferta y demanda que la prostitución está ligada a la trata de una forma u otra. A mi parecer, yo creo que es muy difícil que algunas personas lleguen a aceptarlo y lleguen a aceptar que la prostitución es indisociable de la trata, tal vez porque eso nos hace cómplices a todas y a todos. Tu amigo que se va de putas, los que van al table, los que... O sea, todas esas situaciones alimentan esta situación, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy difícil para algunas personas reconocer que son parte de una cadena de explotación sexual a mujeres y que hace que desaparezcan muchísimas mujeres todos los días. Entonces, tal vez por eso hay como una resistencia al tema de no querer asociar la prostitución y la trata, aunque es totalmente asociable. La abolición analiza un contexto global y mayoritario. Eso es algo que hay que recordar siempre. Les voy a pasar algunas cifras más adelante, pero es donde hay que tener en contexto que la mayoría de las mujeres que están en una situación de prostitución son mujeres en condición de calle, son mujeres empobrecidas, son mujeres racializadas, son mujeres migrantes, son mujeres que están vulnerables. Hay que tomar en cuenta la exclusión social, o sea, qué pasa con una mujer que empieza a ejercer la prostitución y cómo puede reintegrarse socialmente, más que nada. O sea, cómo es difícil esa reintegración y cómo queda marcada por una exclusión social. Hablar de mujeres que son a lo mejor farmacodependientes, mujeres que no tienen trabajo, que no tienen recursos, que a lo mejor no tuvieron una formación para poder tener más oportunidades, más opciones. Y eso es una mayoría aplastante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando nos quieren vender el cuento de las mujeres que hacen trabajo sexual porque les gusta, porque son independientes, porque eligen a sus clientes, porque viven en una buena colonia, en un buen hogar, que tienen estudios universitarios, sepamos que ellas son las menos. O sea, que no vengan a ejemplificar lo que es la prostitución con casos excepcionales, porque en serio son las menos. Y hay que recordar en este contexto de lo que es como la prostituta premium y la prostituta de la calle, es que la única diferencia es que el putero que no puede pagar a la prostituta premium se va a ir con la prostituta de la calle. No hay suficientes que ejerzan con autonomía como para fundamentar que en países regulados o legalizados las cosas han sido mejor, cuando incluso, hay estudios enteros en donde sabemos que los países en donde hay regulación o legalización de la prostitución ha crecido la demanda de prostitución y ha crecido la trata. Entonces ni siquiera es algo que no es algo que sea una solución, al contrario. Incluso pueden buscar las crisis que hay ahorita en Ámsterdam, en el barrio rojo. No es una mentira, está habiendo muchos problemas con el tema de la regulación y la legalización de la prostitución.
paralelo al incremento de trata de mujeres para fines de explotación sexual en estos países. Entonces, por eso es que hay que informarnos mucho desde una visión globalizada, ver qué ocurre en los países en donde esto se está intentando, ver qué ocurre en los países en donde se está aplicando algún modelo abolicionista, ver cuáles funcionan, ver cuáles no, y más que nada ser bastante realistas, porque yo creo que todas compañeras podemos estar de acuerdo en que si fuera realmente un trabajo, si fuera realmente tan chido como lo quieren hacer ver, entonces ¿por qué todas nosotras no lo estamos haciendo? No podemos comparar cualquier tipo de trabajo con pero voy más adelante con ese tema porque lo vamos a rascar un poquito, ¿va? El patriarcado se ha basado en la institución del matrimonio y la prostitución, creando dos castas de mujeres. Esto en alguna ocasión lo platicamos desde Brujas del Mar, de estas castas que eran como la madre y la prostituta, ¿no? Entonces es la mujer que es recatada, que es respetada, que no es objeto de deseo, que incluso vemos como un ser asexual, y vemos a la prostituta que es para consumo público, es impúdica y es objeto de deseo al mismo tiempo del patriarcado. O sea, es increíble cómo el patriarcado a la figura de la prostituta la odia y la ama al mismo tiempo, y eso es lo que confunde de alguna forma u otra. De esto han escrito Simone de Beauvoir, Kate Millett, Dworkin. Ellas han hablado del matrimonio y la prostitución como instituciones complementarias. Yo les recomendaría mucho investigar acerca del tema, porque a mí me explotó la cabeza de que realmente hay todo un sistema social, económico, político, cultural que tiene a las mujeres en una clara desventaja. El que las mujeres no podamos alcanzar tan fácilmente ciertos puestos de poder, el que exista una brecha salarial, el que haya tan poca oportunidad de desarrollo laboral óptimo para las mujeres, quieran o no, es parte de un sistema que está bastante bien estructurado y aceitado, en donde puede hacer posible que una mujer tenga que recurrir en algún momento de su vida a la prostitución. Entonces, vaya, eso a mí me estalla la cabeza. Y es que por un lado el patriarcado te dice, respétate, tápate, no enseñes el escote y tal. Por otro lado hay una cultura de hipersexualización asumida, en donde nos están diciendo que tomarnos nudes es empoderante, que hacer uso de nuestra sexualidad es liberador. Entonces como que tenemos estos dos mismos discursos con los que somos bombardeadas, porque no es explícito, es implícito. Muchas personas, muchas mujeres piensan, güey, pero a mí nunca me han dicho eso. No, pero es en los medios, es en la comunicación que no recibimos de manera directa, pues es en todos lados, que tenemos como esta dualidad de la mujer sexual, de lo chido que es ser sexy, de lo bien que se siente ser sexy, y por otro lado date a respetar, ¿no? Entonces como que son esas dos luchas dentro del patriarcado, y bajo este concepto un hombre promedio no va a estar a favor de la abolición jamás, no va a desear que dejen de mercantilizar, perdónenme, los cuerpos de las mujeres. Y es que así funciona. Realmente hay un juego patriarcal bastante torcido, en donde se denigra y se desprecia a la puta, pero al mismo tiempo se le desea. O sea, es parte de un juego bastante torcido, a mi parecer. La relación de pertenencia es clave en este juego, porque si nos damos cuenta, la puta tiene un lugar en la vida de un hombre, y ese lugar es ajeno. Eso quiere decir un sentido de pertenencia en algunas mujeres, que ellas no pueden ser putas, porque eso le afecta a él directamente. Y es, por ejemplo, mi hermana, mi madre, mi esposa, mi novia. Ellas no pueden ser putas porque son mías. Entonces no pueden ser para un consumo público. Es a lo que va. Y por eso es que los hombres
llevan esta doble moral patriarcal, en donde por un lado admiran a mujeres que ejercen su sexualidad de manera muy explícita, y por otro lado no quieren que las mujeres que ellos consideran suyas sean putas. Entonces, más o menos así se ha regido todo este tiempo, ¿no? Que las prostitutas tienen un lugar, y ese lugar es ajeno al hombre para un consumo esporádico, por así decirlo, ¿no? Y de nuevo se nos vende que el sexo nos va a empoderar, independientemente de si es libre, independientemente si es deseado, si es seguro, si no trata de... a mí me sorprende mucho en lo personal que cuando tenemos algún tipo de conversación acerca de la abolición de la prostitución, siempre viene como el tema de, oye, pero es una transacción y ellas están de acuerdo con la transacción, y a mí sinceramente me aterra saber en qué concepto estamos dejando lo que es el deseo sexual de las mujeres, la vida sexual de las mujeres y cómo nos relacionamos sexoafectivamente, porque el consentimiento siempre es importante, pero en un contexto de sexo, o sea, cuando estamos hablando de un consentimiento sexual es todavía más importante. Y más que nada tiene que surgir del deseo. Si ya bien sabemos, es libre, es reversible, no puede estar coartado, cosas por el estilo, que nos hace pensar que hay consentimiento en que se coarte ese consentimiento mediante un pago. ¿Cómo estamos viendo nuestras relaciones sexoafectivas o nuestro papel dentro de un rol sexual como mujeres? O sea, porque, vaya, a mí eso me saca mucho de onda. Y esto no se trata de censurar o de prohibir o de fiscalizar las elecciones de las demás mujeres, sino de analizar las condiciones sociales, económicas y políticas que nos orillan a tomar esas decisiones. Y no solamente hablamos del sexo, estamos hablando de todas las decisiones que como mujeres criadas en un sistema patriarcal que nos orilla o nos condiciona o nos coacciona a tomar ciertas decisiones, vaya, tenemos que estarnos cuestionando todo el tiempo. Y este es un tema bastante importante, porque para mí la prostitución, bueno, para mí, y yo creo que para muchísimas teólogas que han analizado, que han estudiado este tema, que han hecho libros completos acerca de esta situación, la prostitución representa una de las formas más ruines de deshumanización a las mujeres por parte del patriarcado. Y es que la situación es que no estamos en un escenario neutral, no estamos en un piso equitativo o igualitativo en donde las mujeres estemos tomando estas decisiones sin coacción. No estamos paradas en el mismo nivel y no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, al ser tomada esta decisión desde la desigualdad, pues ya empezamos mal, ya no es una decisión 100% libre. Creer que no es necesario, creer que no es necesario que las mujeres deseen el sexo, que no es necesario que consientan o que disfruten el sexo, o que podemos consentir sin desear, también es peligrosísimo, y es a lo que iba con el tema. O sea, es muy dañino para nosotras, para todas, como clase sexual, el siquiera sugerir que exista la posibilidad de que una mujer pueda tener sexo sin consentimiento, sin deseo, o que se puede consentir sin desear y sin disfrutar el sexo. Porque eso básicamente nos pone otra vez en una situación de objeto, otra vez en una situación de vasija, de un rol bastante pasivo en nuestras relaciones sexoafectivas, y eso no es empoderante en lo absoluto. Tiene que decirse. O sea, vaya, a mí ya la verdad es que no representa mucho para mí la palabra empoderamiento. Si les soy sincera, está muy manoseada por el patriarcado, pero en su sentido más puro, por así decirlo, no hay nada empoderante en este discurso que nos quieren vender, en donde las mujeres pasamos de ser sujeto a objeto, y no es así, no somos eso.
Y aparte, el decir que esta situación desafía de alguna forma u otra la moral patriarcal, tampoco, porque básicamente la refuerza, porque es como decir, ellos desean y nosotras consentimos. Ellos son los que tienen el control y el poder de esta relación y yo consiento, ¿no? Por un pago. No lo sé. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de este tema del consentimiento, o sea, de que el consentimiento es libre, no puede ser coaccionado, cosas por el estilo, es que muchas feministas denunciamos que la prostitución, que un hombre que paga a una prostituta está pagando por violar. Y esto tiene una línea muy delgada, porque si bien en estricto sentido de lo que es una violación, sí puede considerarse una violación. Sin embargo, hay que entender que el sí que está dando la mujer prostituida es coaccionado, y eso no quita que si no valga lo mismo que el de cualquier otra mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discurso acerca de las violaciones pagadas, por así decirlo, porque hay que tomarlo como es un sí coaccionado que no anula el que exista la posibilidad de un no, y que exista una violación explícita en donde ella ya no está consintiendo de ningún modo, porque las violaciones en prostitutas existen y son mucho más comunes de lo que quisiéramos reconocer. Lamentablemente es una práctica bastante peligrosa para las mujeres. Por ejemplo, Amelia Valcárcel lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que no es que las feministas abolicionistas estemos en contra de que las prostitutas autónomas o las prostitutas que tienen la posibilidad de organizarse, de ver de qué manera conseguir servicios de salud, de ver de qué manera conseguir prestaciones de alguna forma, no es que estemos en contra de eso. Por el contrario, si hay algún tipo de organización en donde ellas se vean beneficiadas, está perfecto, porque no estamos en contra de la mujer que se está prostituyendo. Lo que sucede es que esto no lo defienden los colectivos que están a favor de las prostitutas, porque lo que ellos están defendiendo o lo que ellos quieren que ocurra es que ellas ejerzan a través de terceros, y eso tiene nombre y es proxenetismo. Aquí no hay ni siquiera una autonomía donde las mujeres en prostitución tengan la decisión de qué es lo que va a ocurrir con su organización. Y a eso me voy a ir un poquito más adelante para contarles de nuevo cómo han funcionado algunas asociaciones pro prostitución de las que se tienen registro, para que entendamos más o menos de qué va esta gente y no nos traguemos sus discursos, porque estas personas no son pro prostitutas, son pro proxenetas. Por ejemplo, la primera asociación pro prostitución que hubo fue en Estados Unidos, se llamaba Coyote. Esto fue como en los 70s. Para 1981, el 3% de las personas dentro de la asociación de Coyote eran prostitutas, y todos los demás eran políticos y empresarios. Era la clase con poder quienes tenían toda la mayoría de la representación, la aplastante mayoría de representación en la asociación de Coyote, que se supone que representaba a las prostitutas, y al mismo tiempo ellas eran una minoría ínfima. Entonces lo estamos viendo. Por ejemplo, estaba otras, que era una asociación en España, donde les descubrieron que había empresas multimillonarias facturando a través de esta asociación. Estamos viendo a Mar, que tiene varias, que yo diría que con que tuviera una tendría que ser suficiente para que nos pusieran en alerta, pero tiene varias denuncias por explotación sexual a mujeres y por trata de personas con fines de explotación sexual. Estas personas no ven por las mujeres. Eso es lo que tenemos que entender. Y si seguimos investigando a estas asociaciones pro prostitución, vamos a darnos cuenta que todas están encabezadas por proxenetas y por dueños de bordeles.
Entonces no hay que tragarnos ese rollo de que nosotros estamos viendo por las prostitutas, porque no es verdad. Lo que ellos quieren es ponerlas a trabajar, a ejercer, y ellos llevarse un porcentaje de todo lo que ellas puedan explotar de ellas. Entonces eso es súper alarmante. A mí me da un coraje terrible. Aparte de que si buscan realmente a estas señoras de Amar y sus declaraciones, o sea, no hay forma de que el feminismo pueda defender o siquiera considerar cosas tan ruines y tan mezquinas con las mujeres como lo son estas asociaciones. Yo les recomendaría mucho que empezáramos a estudiar, que empezáramos a analizar el modelo nórdico abolicionista. Este modelo nórdico, nada más como para explicárselos a grandes rasgos de qué trata. Básicamente persigue a proxenetas y a puteros, ¿ok? Ha sido bastante bien recibido, ha tenido muy buenos resultados este modelo nórdico que se ha implementado, por ejemplo, en Suecia. No solamente es un tema de castigar al putero o al proxeneta, sino también tiene que hacer servicios, tiene que hacer un modelo integral de reinserción, de poder dar recursos a las mujeres que están en la prostitución o que quieren salirse o que se han salido de la prostitución para que ellas estén abrazadas por el Estado y no los proxenetas y puteros. A las que hay que proteger es a las mujeres, a las que hay que darles recursos y más opciones es a las mujeres, y a las que hay que darles servicio médico, y a las que hay que darles casas de transición, a las que hay que darles techo, es a las mujeres que están en situación de prostitución, porque la gran mayoría de ellas recurren a esto porque no tienen un lugar a donde ir, porque no tienen otra cosa que ofrecer y porque no tienen las suficientes herramientas para tener más opciones. Es a lo que voy. Entonces, si bien el modelo nórdico ha tenido cosas muy favorables en Suecia, que ahorita les voy a contar, por ejemplo, algunas comparativas con países en donde sí está regulado o en donde es legal, en países donde está prohibido. Lo que hay que hacer es rascarle, hay que estudiar del pasado, del presente, de en otros lugares. Hay que informarnos mucho, qué funciona, qué no funciona, porque si bien no hay como cifras muy precisas, sí, e incluso se dice que el modelo nórdico abolicionista va a estigmatizar a las prostitutas y que esto puede ponerlas en mayor riesgo, que lo mejor es reivindicar para que la prostitución se vea como un trabajo y por lo tanto estas mujeres puedan incorporarse a la sociedad sin ningún problema, porque es un trabajo como cualquier otro. Pues también aquí mienten y también aquí están viciando o manipulando, tergiversando lo que realmente está sucediendo, porque les cuento, de 1999 al 2018 en Suecia solamente se tiene registro de que han asesinado a una sola prostituta. Y por ejemplo en Alemania, donde es legal, del 2002 al 2018 hubo 91 prostitutas asesinadas y 48 intentos de asesinato a mujeres en situación de prostitución. En los Países Bajos, donde también es legal, hubo 127 asesinatos de prostitutas. Entonces, realmente los números que nos están enseñando, incluso en Suecia, bajo la trata, bajo la demanda de prostitución. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que va a meterse en problemas si busca a una mujer en situación de prostitución, y a la mujer que está en situación de prostitución no la deja sola. Al saber que va a haber menos demanda, le dan más herramientas para poder salir adelante y sostenerse. O sea, es todo un programa integral. A mí se me hace que el modelo nórdico es la solución en este momento, aunque claro, no tengo yo la verdad absoluta. Yo las invitaría a que ustedes ahora sí que lo desmenucen o lo chequen, para que no se queden nada más con lo que yo estoy diciendo o con mi opinión, sino se hagan un criterio de este tema y podamos a lo mejor compartir qué opinamos
acerca del modelo nórdico, qué opinamos de esta situación. Creo que es una discusión que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Algo que hay que dejar como súper claro es que mientras exista demanda, mientras exista un modelo socioeconómico que incentiva o facilita la demanda de la prostitución, y mientras se enseñe a los hombres que tienen derecho a comprar el acceso al cuerpo de una mujer, existirá la trata y la explotación, porque siempre ha sido así. Eso no es de ahora. Y de nuevo, o sea, el error es llevar esta conversación a lo individual y a lo excepcional y no llevarla a lo más profundo, al sistema, a lo mayoritario, a lo que sostiene la prostitución, qué hay detrás, qué hay al fondo. O sea, realmente es bastante simplista hablar de prostitución. O las chicas que están en redes sociales y las vemos con muchos followers y que ellas se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, cuando lo que hacen es vender fotos de sus pies o cosas por el estilo, o sea, en sus departamentos en la Roma. Vaya, no hay, eso es ser, o sea, discúlpenme, pero es que este tema a mí me impacta, o sea, me impacta que haya mujeres que se asumen feministas y de alguna manera u otra estén completamente de acuerdo con la explotación sexual de mujeres y niñas. O sea, no, para mí no tiene ningún sentido. Vaya, por un lado, creo que todas desde el feminismo estamos de acuerdo que el feminismo pro vida no existe, que no es posible que una mujer sea feminista si no está de acuerdo con el derecho a elegir de las mujeres, de elegir sus maternidades, de elegir sobre sus cuerpos, y al mismo tiempo el patriarcado agarra ese mismo discurso de elegir sobre sus cuerpos, pero para ponerlo a disposición del patriarcado. Entonces, vaya, no lo sé, a mí se me hace una locura. También está bastante jodido. Yo vi hace muy poco, vi hace unos días, creo que había de seguir en la página de, creo que fue del Universal, que le hicieron una entrevista a una mujer trans que era prostituta, y la vi y la escuché, y ella justamente está como en una asociación en donde todas se echan la mano y ven como salir adelante juntas y cosas por el estilo. Ella hablaba de lo lamentable que era pues este tema de la pandemia, porque ha bajado muchísimo pues obviamente el flujo de clientes y por lo tanto su economía. A mí me preocuparon muchas cosas al escuchar esa entrevista, me dieron mucha tristeza muchas otras, porque incluso ella cierra la entrevista diciendo, bueno, es que casi para eso estamos nosotras, ¿no? Para que los hombres que tienen como algunas cosas raras en la cama, como unas preferencias más, nosotras tenemos estómago y podemos tolerar eso para que no vayan y se lo hagan a otra mujer. Y se los juro que a mí me sentí muy feo escucharla, no me agradó en lo absoluto, porque ¿por qué se pone a la prostituta como la opción de desfogue para hombres que son misóginos y violentos? ¿Por qué ellas tendrían que ocupar ese papel? Porque el que se diga legalizar para que haya menos violaciones es extremadamente misógino, porque estamos poniendo otra vez a un sector de mujeres bastante vulnerable. En esa entrevista era una mujer trans, pero hablemos de mujeres, ¿no? O sea, hablemos de lo que es la realidad, de las mujeres que están paradas en las esquinas, pues, de las mujeres que están en los burdeles con proxenetas que les ponen tarifas, que las golpean, con clientes que las violan. O sea, ¿por qué tendrían alguna mujer que pasar por esto para que otra no? ¿O por qué tendrían ellas que asumir ese papel? ¿Saben? A mí se me hace horrible nada más pensar en eso. Y ya que estamos hablando de hombres misóginos, de hombres violentos, yo creo que
debate también debería de incluir de alguna forma u otra quiénes son los hombres que compran a mujeres. ¿Cómo piensan? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y es que están en todos lados, ¿no? O sea, pueden ser nuestro padre, nuestro hermano, nuestros amigos, nuestros vecinos. Vaya, yo dudo mucho que exista muchos hombres o que sea una minoría considerable los que nunca han tenido contacto con lo que es la comercialización de las mujeres, desde prostitución, ir a centros nocturnos donde las mujeres bailan o de plano pagar por sexo, ¿no? Y es que yo creo que el pensamiento de estos hombres es: yo tengo derecho a tener sexo con mujeres que no quieren tener sexo conmigo. Porque ellos saben perfectamente que si no hubiera esa transacción, esas mujeres no se acostarían con ellos de otra forma. Ellos están pagando por eso. Entonces no se les hace como algo bien jodido defender eso de alguna forma u otra. Que los hombres tengan derecho a tener sexo con una mujer que no quiere tener sexo con ellos de otra forma, más que con una transacción económica, para que ellas puedan llevar dinero a su casa, para que tengan dónde dormir esa noche, para alimentar a sus hijos. O sea, no hay forma de que esto sea feminista, no la hay. Y esto refuerza mucho el tema de la cultura de la violación. De nuevo, vamos a reforzar la idea de que las mujeres podemos tener sexo sin consentimiento, de que las mujeres podemos consentir sin deseo y que las mujeres no disfrutamos o no es necesario que disfrutemos una relación sexual. ¿Al final qué? ¿Al final un hoyo? O sea, está bien jodido. También habría que preguntarnos por qué pagan. Y es Alika Kinan, que es sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual. Yo creo que lo dijo fuerte y claro. Yo creo que pagan para quitarse la culpa. Yo también lo creo, más bien porque lo dijo ella. Yo también creo que pagan para quitarse la culpa de saber que han violado. Porque saben que esa mujer no los desea. Y sabe que esa mujer no se acostaría con ellos si no le dieran dinero. Hay unos foros bastante desagradables. Hay foros de puteros en donde ellos hacen rankings de las mujeres a las que consumen como si fueran cosas, como si fuera una página de Mercado Libre, algo por el estilo. Hacen recomendaciones e intercambian sus experiencias, que a mi parecer son más confesiones. La verdad, a quien tenga estómago, le recomiendo entrar para que se den una idea de que la prostitución no es Pretty Woman. O sea, no es este cabrón que quiere ir a que lo abraces y le des un beso y sentirse acompañado. No es así. No es así. Es deshumanización total. Es una porquería. Pueden ustedes checar un hashtag que hicieron justamente unas compañeras en España, que es hashtag descubre al putero. Y ahí pusieron varias screens justamente de estos foros en donde ellos comparten cómo ven a las mujeres a las que compran, cómo son esas experiencias, cómo se expresan. Es deshumanizante, es enfermizo. Y lo más triste es que esos son hombres normales, son esposos, son padres, son maestros, son hombres normales que de nuevo entran en esta división de castas de mujeres. Y esas son para esto y estas son para esos. Está muy cabrón. La cosa es, si tienen el estómago para checar lo de los puteros, en serio háganlo. Es terrible. Y si no, quédense con la promesa de que es horrible lo que se encuentra en esos foros. El punitivismo conservador, porque estamos hablando de castigo al putero y al proxeneta en el modelo abolicionista. Y entonces podrás decir, bueno, pero es que eso no te parece que es como un punitivismo, vaya, que se está haciendo un punitivismo bastante conservador, de que cárcel para el putero y bla, bla, bla. Les cuento,
un modelo que se podría decir no es conservador, es que ya ni siquiera decirle liberal, porque sinceramente todo lo liberal a mí se me hace como el conservadurismo, pero con brillitos encima, y eso a mí me debraya. Pero digamos que una postura es como castigar por el daño que una persona ha hecho, ¿no? A una víctima. Y la otra postura es más que nada contabilizar la cantidad de años que le tomaría a esta persona reinsertarse de nuevo a la sociedad sin representar un riesgo para la misma, ¿no? Y esas son como las dos diferencias. Uno castiga y otro tiene un plan integral de reinserción. Y esa es por la que apuesta el abolicionismo. Porque incluso, bueno, estoy diciendo obviamente que pudieran existir personas que no tengan manera de reinsertarse en la sociedad de nuevo. O sea, hay que tomar mucho eso en cuenta. Que existen personas que no creo que muchos años les basten para eso. Pero se supone que la contabilización debe de ser así, para no deshumanizar a las personas que están privadas de su libertad. Y aparte teniéndolo en un contexto, de nuevo, interseccional. De nuevo es un contexto interseccional en donde podemos ver que a las personas que son pobres, a las personas que son racializadas, les va mucho peor en el tema de encarcelamientos o de ajustes de cuentas con la ley o cosas por el estilo, a las personas que son pues empresarios, millonarios y cosas por el estilo, que vemos que pagan unos cuantos cientos de miles de millones dependiendo de lo que hayan hecho y difícilmente tocan la cárcel. Entonces sí hay que entender que el sistema de justicia, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, me atrevería a decir en casi todas, funciona de esa forma. Si tienes tu manera de comprar tu salida, va a ocurrir. Entonces, hablar como de que las penas sean más duras y que se pudran ahí en la cárcel es como una manera bastante irreal de abordar justamente esa situación, porque no pasa así. O sea, la realidad es que solamente las personas más empobrecidas y las personas racializadas son las que van a pagar con todo, cualquier tipo de delito, hasta el más hasta el más que no era con el fin de hacerle daño a alguien, ¿no? Y no estoy diciendo que todas las personas que estén privadas de su libertad sean inocentes, solamente estoy diciendo que hay como una diferencia muy cabrona entre si tienes los contactos y los medios para librarte de una situación a si no los tienes. Y bueno, por eso es que sería un error dentro de un modelo abolicionista hacer punitivismo sin conciencia, ni apoyo integral, ni nada de estas cosas, ¿no? Pero incluso dentro del modelo nórdico se ve que al putero, por ejemplo, si se le cacha o si se le denuncia o lo que sea de que él está queriendo comprar a una mujer, se le da una multa. Esto ha hecho que muchísimos hombres ya no se sientan interesados de hacer eso y mejor se la queden jalándosela en su casa o traten de tener una relación horizontal sexualmente hablando con una mujer, porque las multas sí son altas. Entonces, como que estarlo pagando, no sé, eso ha como desanimado, por así decirlo, a que los hombres quieran salir a buscar prostitutas. Y aparte saben que si después de una multa ellos reinciden en esta situación, entonces van a ser encarcelados. Es en la reincidencia que existe la encarcelación de puteros. A menos de que el servicio que estén tratando de conseguir sea de menores, ahí sí no hay multa, ahí sí es directo a cárcel, y si son proxenetas también es directo a cárcel, ahí no hay multas. Entonces, yo en lo personal creo que si el Estado cobija de alguna forma u otra, o facilita o incentiva que la prostitución siga y sea que se reivindique y que todas estas cosas,
es por, sinceramente, un tema, me imagino yo, de impuestos. En Alemania las prostitutas pagan un 21% de impuestos de todo lo que ellas ganan, y esas prostitutas difícilmente van a llegar a ser dueñas de algún burdel. Ellas van a ser empleadas hasta que el cuerpo lo aguante, literalmente. Entonces, empleadas o explotadas, diría yo, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en un contexto aquí en México, es, para esto sí confiamos en el Estado, para que regule la explotación sexual de mujeres. O sea, ¿sí les hace sentido? ¿Creen que sí puedan con ese paquete? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo no habría corrupción si en todos lados la hay? ¿Cómo no sería facilitarle las cosas a los tratantes de personas y a los proxenetas este tipo de regulación? Ellos son los que tienen el dinero, el contacto y el poder, no las prostitutas. Entonces, ¿creen que realmente regular en México la prostitución sería algo a favor de las mujeres en situación de prostitución? ¿O sería a favor de los proxenetas? Nada más metiéndole tantito coco, dices, ¿en esto sí confías en el Estado? En todo lo demás no. Viendo toda la impunidad, toda la corrupción, ¿cuánta madre le valemos las mujeres al Estado? ¿En esto sí las van a cuidar? Por favor. O sea, a mí se me hace de lo más... Vaya, no voy a decir groserías, la verdad. Me prometí a mí misma no decir groserías, pero es que este tema me molesta bastante. Y vamos a cerrar, o voy a cerrar más bien, con algunas cifras, nada más como para tenerlo en un contexto. Se hicieron unos estudios hace algunos años en calles y en burdeles, en donde se entrevistaron a muchas prostitutas en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Sudáfrica, en Tailandia, en Turquía y en Zambia. O sea, bastante multicultural, y vaya, el chiste era poder tener como un registro lo más pluralizado posible acerca de estas situaciones, y apuntó en lo siguiente: 89% dijo que quería dejar la prostitución. El 63% había sido víctima de abuso sexual infantil. El 68% repuntaba a tener estrés postraumático. El 47% había entrado a la prostitución siendo menores de edad. El 75% era o había sido una mujer en condición de calle. El 71% habían sido agredidas físicamente por puteros y proxenetas. El 63% habían sido violadas ejerciendo la prostitución por puteros o proxenetas. Un estudio canadiense creo que fue del 2009, estimó que la tasa de mortalidad de las mujeres en situación de prostitución era 40 veces más que la media nacional. El 93% de las víctimas de trata de mujeres, el 93% de las víctimas de trata son mujeres, y el 80% de la trata es con fines de explotación sexual. El 23% de esas mujeres son menores de edad. 9 de cada 10 prostitutas están ahí en contra de su voluntad, y 15% de esas mujeres son niñas de 14 años o menos, captadas por conocidos extraños por el crimen. Yo creo que más, si bien a una persona, a una mujer u hombre o quien sea, no les sorprende saber que en cifras estimadas globales 9 de cada 10 prostitutas están ahí en contra de su voluntad, entonces volteemos a ver a las que están ahí, en qué condiciones están ahí. Veamos la apabullante mayoría de mujeres que no están en condiciones de igualdad, que se les ha ahorillado, que todo un sistema las orilla a tomar estas decisiones. Entonces, dejemos de ver, por favor, los casos que son excepcionales, que son individualistas y que no representan el ir a una gasolinera a por 50 pesos darle una felación a un hombre cochino que no conoces y que puede golpearte, que puede asesinarte. Que no tengas que aprender métodos de cómo alertar a compañeras o a tu proxeneta
de que este hombre desconocido que te está dando dinero para acostarte con él, se está poniendo violento. Veamos a esa apabullante mayoría, porque el feminismo es un movimiento colectivo, no individual, no es esencialista, es materialista, y tenemos que ser muy firmes en nuestra postura. El feminismo será abolicionista o no será. Y con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias a las que se conectaron. Lamentablemente, no sé si es por cómo tengo acostada el teléfono, que no puedo ver los comentarios, pero en cuanto me desconecte, me voy a la página de Colectiva Asteria a leerlas y a contestarles, y por ahí les paso algunos links a las que estén interesadas en más información de lo que les platiqué hoy. Y muchas gracias a las compañeras de Colectiva Asteria y gracias a todas las que se conectaron. Adiós.